Buenas noches. Hoy en este especial del ciclo Música de Lobo que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ory junto a Onda Cádiz para la Feria del Libro, tenemos a una de las autoras revelación del año, Andrea Abreu. Andrea Abreu nace en 1995, es de Icod de los Vinos, una población del norte de Tenerife, estudió en la Universidad de La Laguna y en 2017 se muda a Madrid para realizar un máster en periodismo cultural y nuevas tendencias. Ha realizado diversos trabajos como camarera o dependienta. Además, ha sido codirectora del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares. Hasta el momento ha publicado el poemario Mujer sin párpados, en Versátiles, el fanzine Primavera que sangra, que ha vuelto a editarse en The Mipash, editorial que se encargó en su día de la obra completa de otro tinerfeño mítico ya, como fue Félix Francisco Casanova de Ayala, y este Panza de Burro, en la editorial sevillana Barres, que está siendo uno de los libros de la temporada. La edición estuvo a cargo de la periodista Sabina Urraca, que destaca de la escritura de Andrea su salvajismo, su pulso poético y su falta de miedo. Además, la cultura tinerfeña tiene muchos puntos en común con la gaditana y creo que los lectores van a identificarse con diversos aspectos del libro, pero creo que al mismo tiempo van a descubrir muchas cosas que les son ajenas. Buenas noches, Andrea, bienvenida a este especial de Música de Lobo. Buenas noches a ti, gracias por invitarme. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Perfecto. Vamos al origen, al inicio de esta obra. En otras entrevistas has comentado que el libro surge de dos trabajos distintos. ¿Puedes comentarnos cómo fue el proceso? Sí, si tengo que hablar del origen en sí de Panza de Burro me resulta muy complicado, pero para simplificar la explicación, digamos que como tú dices, nace de dos libros o dos semillas de libro, que son, por un lado, Mejores Amigas, una tentativa de novela o primera novela que tuve antes de Panza de Burro y que finalmente se convirtió en Panza de Burro, y por otro lado, un libro de relatos ambientado en Canarias, en las áreas rurales de Canarias, que se llamaba Panza de Burro. Pues bueno, yo lo primero que empecé a escribir fue Mejores Amigas, esa novela en la que la idea de reflejar una historia de amistad en la que fuese importante el descubrimiento de la propia identidad y la propia sexualidad a través de la mejor amiga, esa idea nació cuando yo me mudé a Madrid en 2017, como bien decía, y empecé a estudiar ahí un máster. Luego allí me quedé trabajando en otras cosas, como dices, de camarera, de dependienta, hice prácticas en periódicos. Y mientras tanto, pues empecé a escribir esa primera novela que se llamaba Mejores Amigas y que tenía un elemento un poquito más autoficcional que lo que hoy en día es Panza de Burro. En ese momento estaba leyendo mucho a Alejandro Zambra, que es un autor que me encanta, y me interesaba como meter esa parte de la escritora que está escribiendo su libro al mismo tiempo, ¿no? Y entonces Mejores Amigas era la historia de una chica de 25 años que vivía en Madrid, que se había ido de Canarias y que contaba la historia de su infancia, ¿no? Pero digamos que luego más tarde empecé a escribir por otro lado ese libro Panza de Burro de relatos, inspirada por autores canarios como Víctor Ramírez, que me daban la idea de que a partir del habla de mi propio barrio podía introducir elementos que enriqueciesen pues la forma, el lenguaje de mi libro, ¿no? Y tenía por un lado ese libro de Mejores Amigas que tenía un poco ahí metido en la gaveta porque ya le estaba cogiendo manía, y por otro lado el libro de relatos que sentía como que era lo que en ese momento me interesaba hacer. Entonces, en un determinado momento, mi novio, que también organiza conmigo el Festival de Alcalá de Henares, Luis Díaz García, me regaló por mi cumpleaños un curso con Sabina Urraca, que en ese momento, y sigue siéndolo, era una de mis mejores referentes, ¿no? Una de mis escritoras favoritas. Y bueno, luego terminó convirtiéndose en mi editora, que eso es algo fantástico, ¿no? Pues ese curso consistía básicamente en desarrollar tu novela autoficcional. Y yo tenía en la gaveta Mejores Amigas, así que para mí, en ese momento, la única posibilidad que yo tenía de participar en ese curso era leer esta única novela que yo había intentado, que era Mejores Amigas, a pesar de que mi cabeza estaba puesta en el libro de relatos Panza de Burro. Bueno, yo asistía al curso, escuchaba a las compañeras, compartía cosas, pero no estaba convencida del libro que tenía escrito hasta ese momento, que era el que yo había desarrollado, Mejores Amigas. Pero el último día, Sabina, para mi sorpresa, me llamó y me dijo que la editorial sevillana Barret, mi editorial actual, había propuesto ser editora por un libro, un proyecto que ya habían desarrollado anteriormente Patricio Pron y Sara Mesa. Y entonces Sabina me dijo que ella lo quería desarrollar con mi libro de las amigas, con la historia que yo había leído en clase, ¿no?
Pero yo en ese momento me di cuenta, fue en ese justo momento, que si yo quería llevar a cabo ese libro, porque tenía que desarrollarlo en un periodo determinado, porque tenía una fecha de entrega, que eran como 6, 7 meses de plazo, tenía que hacerlo de una manera que realmente me gustase. Y entonces empecé a reflexionar muy fuerte, ¿no? A comerme la cabeza con cómo podía yo escribir la novela que yo quería escribir, estando cómoda con la forma, porque para mí el problema era la forma. Yo quería narrar una historia ambientada a principios de los 2000 en un barrio rural de Canarias, pero sentía que no había hallado la forma para hacerlo, ¿no? Tenía la historia, pero digamos que el contenedor no me convencía. Y entonces ahí fue cuando se me ocurrió mezclar la forma, ese intento de trasladar el habla de los barrios rurales de Canarias, o por lo menos de mi barrio en concreto, que es Los Piquetes de Nico de los Vinos, eh, a la escritura. Entonces lo que se me ocurrió fue fusionar Panza de Burro, el libro de relatos, con Mejores Amigas. Y entonces de esa fusión nace Panza de Burro, el actual, ¿no? Panza de Burro que conocemos ahora y que va ya por la 7ª edición. Como bien dice, Panza de Burro es principalmente la historia de dos niñas durante un verano, que es cuando se da en las Canarias este fenómeno meteorológico que es que llamáis panza de burro. Las niñas son Isora y su mejor amiga, que hace de narradora. Son muy peculiares, son personajes tratados con una gran profundidad, pero no sé si podría describirnos para que el que no haya leído el libro tenga un primer acercamiento a Isora y su amiga. Yo creo que si tuviera que describir a las dos niñas, es como que me parece muy complicado porque siento que ya ni siquiera sé si las conozco realmente, porque al principio, evidentemente, la figura de la narradora estaba muy ligada a mi persona real cuando empecé a escribir la novela. Pero a medida que iba avanzando y le iba incluyendo detalles y su mirada se iba alejando de mí, sentí que ya eran como personas, ¿no? A pesar de que son personajes completamente diferentes de mi persona real, ¿no? Por eso digo que al final la cuestión de la autoficción desapareció y al final Panza de Burro es una ficción a pesar de que tenga algunos elementos que estén basados en mi vida, ¿no? A grandes rasgos podría decir que Isora, que es la mejor amiga de la protagonista, se caracteriza principalmente por ese título del primer capítulo que es tan echadita para adelante, tan sin miedo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que principalmente Isora es una niña grande, es una niña vieja. Ella sabe las cosas que la protagonista querría saber y por eso continuamente siempre la protagonista la está siguiendo. Isora, digamos que ya está viviendo todo ese proceso de transformación de la preadolescencia a nivel corporal y su mejor amiga no lo está viviendo. Aparte de eso, como que tiene una manera de socializar como muy adulta. Está muy acostumbrada a hablar con las señoras mayores, tiene temas de conversación muy de vieja. Y bueno, pues en contraposición, su otra mejor amiga, la protagonista, pues es una niña muy apocadita, tiene miedo, tiene vergüenza y siempre continuamente está construyendo su propia forma de ser en base a cómo es Isora, ¿no? Hay un momento en la vida que yo creo que por lo general se prolonga, sobre todo en las chicas, que es construir nuestra propia identidad imitando a otras personas, ¿no? Y por lo general el referente que tenemos más cercano después de la primera socialización, que son nuestras madres y nuestros padres, son nuestras amigas, nuestras primeras mejores amigas. Yo creo que quería narrar una historia así porque al final muchas de nosotras hemos vivido esa realidad, la de no tener identidad que no sea la de imitar a otra persona, ¿no? Al final, los personajes no son tan complejos como las personas reales y es todo como una construcción muy reduccionista. Y se podría decir que Isora es la niña más fuerte y la más valiente y la protagonista es la que le sigue, ¿no? La más apocada. Pero creo que al final, si le preguntásemos a Isora cuál es su visión de las cosas, probablemente nos daría una descripción de su personalidad completamente diferente, ¿no? Por eso digo que al final los personajes son cosas muy redondas y que no podemos extrapolarlo a una relación de amistad verdadera, ¿no? Porque al final en una relación de amistad entre dos personas reales siempre los roles como que cambian, ¿no? Sin embargo, en Panza de Burro parece que hay una especie de regla a seguir en la que siempre está Isora la que camina adelante y su mejor amiga la que la sigue. Quienes lean el libro se darán cuenta de que a partir de un determinado momento que funciona como punto de inflexión, la protagonista empieza a descubrir su propia identidad a través del dolor y el sufrimiento, ¿no? Que muchas veces tristemente es lo que nos hace crear una identidad propia.
Estas niñas viven, como tú dices, en los Piquetes, que es un barrio de casas construidas por sus propios habitantes, dices ninguna completa, casi todas ilegales, y en palabras de la narradora, como pajaritos que fabrican los nidos unos cerca de los otros para protegerse. Has conseguido, creo, que el barrio se convierta en un personaje más de la novela y en gran medida me da la impresión de que esto se consigue de manera tan clara gracias a la inmersión que haces en la narrativa oral de tu lugar de origen. Quizás sin ese trabajo hubiera sido imposible trasladar de manera vívida el barrio en el que sitúas la novela si los personajes no hubieran hablado tan auténticamente como se habla allí en realidad. Yo creo que sí, que tienes toda la razón y tiene que ver con lo que te dije anteriormente de que estaba buscando la forma adecuada para contar la historia que yo quería contar. A mí no me valía la forma con la que yo empecé a escribir la novela, una forma a medias en la que yo tuviese un narrador que estuviese por encima de los diálogos, ¿no? Por lo general, cuando uno lee un libro que utiliza la oralidad de alguna manera, en la parte del narrador o la narradora siempre se utiliza un español más estándar que en la parte de los diálogos. Entonces yo me di cuenta de que para que el mensaje que yo quería transmitir realmente fuera efectivo, tenía que romper la jerarquía que existe entre el narrador o la narradora, en mi caso la narradora, y los personajes. Al final, en Panza de Burro no hay distinción entre diálogos y lo que la narradora dice, ¿no? Es todo prácticamente oral o es un intento de parecerse al habla, ¿no? Creo que al final el hecho de haber narrado mi barrio y de haber localizado tan concretamente la historia tiene que ver con un proceso de autoaceptación, ¿no? Yo durante toda mi vida creí que las historias de mi barrio, la forma en que la gente tenía de construir sus propias casas, no eran cosas válidas para aparecer en un libro porque principalmente no las había visto nunca en un libro. Yo nunca había leído un libro en el que la gente hablase de cómo construye casas ilegales, ¿no? Porque al final es una cosa que en principio tendría que dar vergüenza, ¿no? Y cuando eres pequeña, yo por lo general siempre ocultaba el hecho de que mi casa y la mayoría de las personas que vivían a mi alrededor habían construido casas ilegales con materiales de autoconstrucción completamente ideadas, pensadas y hechas por ellos mismos. Pero con el paso de los años me he dado cuenta de que eso tiene un valor riquísimo y de que en realidad eso es contable, ¿no? Creo que en buena medida me ayudó a darme cuenta de que mi historia tenía lugar en la literatura, leer autores latinoamericanos actuales, porque tenemos muchos puntos de conexión. Hay una autora que se llama Rita Indiana, que tiene una novela titulada Papi, en la que él habla, la oralidad y todo ese momento de finales de los 90, principios de los 2000, plagado de referencias reggaetoneras y kinkis, que fue como ese momento top de la cultura kinky, por lo menos en Canarias, ¿no? Que no es la kinky vallecana madrileña, sino otro tipo de kinky, que creo que en Cádiz se entiende mejor. Sí. Pues haber leído a esa autora a mí me hizo entender que yo podría hacer algo parecido en mi propio contexto, ¿no? A veces estoy cansada de leer historias hechas desde aquí, desde otros lugares hispanohablantes, que parece que no están localizadas en ningún lugar, que podían haber ocurrido en cualquier sitio. Y por supuesto que sí, creo que hay temas que son universales que podían haber estado localizados en cualquier lugar. Creo que la historia de infancia que yo narro en mi libro podía haber ocurrido en cualquier lugar. Esa esencia de la infancia, eso es lo universal. Pero creo que todo lo que rodea, toda esa ambientación, realmente le aporta riqueza al libro si tú eres muy detallista. Y solo puedes ser detallista si conoces ese lugar. A mí me cuesta mucho hablar de cosas que yo no he vivido. ¿Y de qué iba a hablar yo mejor que de mi propio barrio, de la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces yo realmente me di cuenta de que para qué inventar un lugar lejano si podía tomar mi propia experiencia, que es tan rica y tan valiosa, para darle más matices, para darle más riqueza a mi propia escritura. Y cuando yo llegué a ese punto de conciencia fue cuando decidí que tenía la forma adecuada para contar Panza de Burro. Ahí fue el momento. Has hablado ya de algunos referentes literarios que has dejado entrever también en otras entrevistas, pero no es solo la literatura oral, creo que en algún sitio decías cómo contaban las historias tu abuelo o tu padre, o también las referencias literarias que has dado. También la música tiene un papel muy importante en Panza de Burro y de alguna manera le da el ritmo, ¿no?
Háblanos un poco porque no es algo recurrente que esa música pase a formar parte de la literatura. Cuéntanos sobre la música en Panza de Burro. Creo que acabas de dar en el punto exacto, porque no es nada común que aparezca ese tipo de música. De hecho, yo me socialicé escuchando bachata, cumbia, reggaetón. Lo que escuchaban mis padres era eso, old school canario, que es un tipo de tecno que se escucha, bueno, que se escuchaba mucho, y hoy en día también se escucha aquí en Canarias. Y yo toda la vida crecí escuchando esa música y creí que para mí era la valiosa, pero de repente llegó un momento que todos conocemos, que es ese momento en el que te incorporas a la vida académica y vas a la universidad y te das cuenta de que todas esas referencias culturales que habías tenido a lo largo de tu vida, pues a lo mejor no eran válidas. Y entonces tú empiezas como a desprenderte de todas esas cosas que consideras que tienen valores negativos, que también tuvo que ver en su momento con el descubrimiento del feminismo, pero un feminismo como demasiado blanco, demasiado poco clasista, digamos, ¿no? Y yo pues empecé a desprenderme de todas estas referencias. Pero con el paso del tiempo empecé a mis ideas feministas y ecologistas, que era en ese momento lo que más me preocupaba, a incluir conceptos de clase, que era lo que realmente hoy en día como que me concierne más. Y me di cuenta de que buena parte de ese rechazo al reggaetón no tenía tanto que ver con el machismo que tenía implícito, sino más bien con el clasismo, porque normalmente quienes escuchaban ese tipo de música procedían de barrios muy rurales, muy kinky, muy humildes, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, yo me fui dando cuenta de que en realidad desprenderme de mis propias referencias y mentir, decir que esas no eran mis referencias, me estaba haciendo un flaco favor a mí misma. Porque en realidad yo tenía la misma riqueza que todas las demás personas, pero con otras referencias completamente diferentes. Y me di cuenta de que había que crear un espacio dentro de la literatura en el que se pudiese hablar libremente de esas referencias culturales. Y de nuevo me ayudaron autores como Rita Indiana, Víctor Ramírez, ¿no? Que escuchaba mucha ranchera, por ejemplo, ¿no? Que es un género que por lo general tampoco se considera culto. Y eso me molesta porque al final, con el paso del tiempo, esa sensación de que una cosa es culta o inculta como que se va perdiendo y se va integrando. Pero antes de que eso ocurra, una tiene que luchar por meter esas referencias dentro de los libros. Y bueno, yo tengo que reconocer que mientras yo escribía el libro, yo escuchaba toda esa música que aparece referenciada en Panza de Burro, pero al mismo tiempo estaba escuchando a un cantante de mi generación, que es del 94 precisamente, que es Bad Bunny. Y yo lo que intentaba hacer era imitar el ritmo de sus canciones en las mismas frases que yo iba escribiendo. Hay una cosa muy curiosa que me ocurre desde pequeña, y es que yo no me puedo concentrar si no escucho música, si no escucho cosas. Me acuerdo que mi madre siempre me decía, pero muchacha, quita la tele, quita la radio, porque es que no vas a poder hacer la tarea. Con razón no terminas nunca. Y en realidad me ocurría todo lo contrario, que ese ritmo de la música, esa base, me permitía darme un mismo ritmo a mí en la escritura. Y lo he ido desarrollando con los años y en realidad, si no escucho música, no puedo escribir. Y creo que de alguna manera esa música que yo escuchaba mientras escribía Panza de Burro se filtró no solo en las referencias explícitas, sino en la musicalidad, en la propia música de las palabras, ¿no? En el ritmo de las frases. Por lo menos ese fue mi intento, ¿no? Yo quería que Panza de Burro fuera tremendamente musical, principalmente porque el habla en general es musical, pero el habla que se utiliza en mi barrio es tremendamente musical. La gente de mi barrio habla con una especie como de bachata, no sé cómo explicarte, es como que tiene un rintintín al final de las frases. Y eso era como una de las cosas más complicadas que yo tenía para trasladar al papel. ¿Cómo traslada uno el ritmo que tiene la gente al hablar, ¿no? Entonces intenté como hacer una aproximación a la música a través de las palabras. Pero vamos, siempre es un intento. Todo lo relacionado con trasladar el habla a la escritura es un intento siempre, no es nada conseguido. No, pero se vislumbra y está muy bien plasmado y es muy interesante, ¿no? Ver que como de algún modo esa niña narradora que escuchaba aventura hoy y que dice, no leo, pero me gustaría que me gustase leer, hoy sabe trasladarlo al papel. No estoy diciendo, evidentemente, que tú seas la niña protagonista, pero bueno, esos rasgos comunes que puedas mantener con ella. Pero por supuesto sí me parece interesante decir que mucha gente ha destacado ese elemento en ese capítulo en el que aparecen los guiris, ¿no? Que es como el elemento foráneo, que al mismo tiempo tiene como una parte de ironía porque las niñas lo ven desde fuera y son capaces de reírse de ello, sí, a pesar de que de alguna manera los oprima, que es un elemento que siempre hemos tenido muy presente las personas que hemos vivido en zonas turísticas,
supongo que ustedes también lo entenderán. Exacto. Pues, no sé, yo realmente quería hablar de este asunto porque me afectó a mí personalmente. Yo tengo en común con esa niña ese elemento. Yo cuando era pequeña no leía, no tenía libros en casa, me llegaron al mismo tiempo que me llegó todo ese momento cultural de rechazar mis raíces referenciales, ¿no? Entonces, yo en un determinado momento cuando me di cuenta de que podía ser como otras personas que leían y escribían, me di cuenta de que tenía una deuda muy fuerte con la literatura y empecé a leer, vamos, no hacía otra cosa que leer. Me daban dolores de espalda de tanto leer porque realmente creía que había perdido el tiempo, pero creo que me he dado cuenta con el paso de los años de que al final experimentar la vida tiene muchas vías diferentes, que la más importante y la más valiosa no es leer, ¿no? A mí me gusta leer, evidentemente, y es la cosa que más me gusta hoy en día, pero hay muchas otras maneras de experimentar la vida que a mí me han dado la posibilidad de narrar de la manera que yo he narrado Panza de Burro, que no son leer, ¿no? Que son vivir, experimentar, y sobre todo creo que una cosa que me ha marcado muchísimo y que tengo en común con esas niñas que aparecen en Panza de Burro es esa infancia medio salvaje, asalvajada, en la que yo podía experimentar, tocar y sentir las cosas sin necesidad de que tuviera una tutela continua, y que creo que se está perdiendo un poco, que tengo la sensación de que cada vez como que nos reprimen más y nos domestican más tempranamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas por las que decidí escribir Panza de Burro es porque sentía la necesidad de narrar esta infancia tan liberadora que yo experimenté, ¿no? Que al mismo tiempo tuvo muchos elementos duros y crueles que se pueden ver dentro del libro. Claro, porque en Panza de Burro hay un nivel cómico muy importante, muy divertido, ¿no? Tienen las protagonistas ciertas repeticiones, ¿no? Como el shit, el bish, que hace que sea muy divertido, pero no deja de haber un componente dramático importante. Me hablabas de cómo se vive en las zonas de costa, ¿no? Y cómo se pueden sentir los gaditanos muchísimo en ese aspecto en cuanto, si leen el libro, en cuanto a las desigualdades que provoca el turismo costero que conocemos de resort. Las niñas, por ejemplo, juegan con que van a la playa y lo hacen en un canal, ¿no? Viviendo en Tenerife, no es la visión de Tenerife que se nos traslada, ¿no? A la península. Y la narradora en un momento dado dice que siente como hay un papel de film entre ella y los guiris hediondos, ¿no? Como le llama a ella a los que están de vacaciones en las casas rurales donde trabajas limpiando su madre. ¿Cómo son los contrastes entre tu barrio de Tenerife y las zonas turísticas que son las que pasan a las fotografías, a las imágenes de la televisión? Siempre digo esto, pero porque realmente me parece interesante, y es que desde la península me ha llegado el mensaje de que les parece, como tú acabas de decir, que mi libro es la cara B de ese escaparate turístico de sol y playa que normalmente llega a través de imágenes, de publicidad a la península. Y me parece muy curioso porque en realidad, por supuesto, hay una intencionalidad política en yo mostrar ese lado, pero también hay una naturalidad, porque el único lado que yo conozco es esa cara B, que para mí es la única cara, es como una especie de no moneda, ¿no? Para mí no hay dos caras, hay una única cara, que es la de quienes construyen esa realidad, o esa ficción más bien de Canarias, paraíso turístico, ¿no? Si te das cuenta, me parece interesante lo que dices, porque la gran fantasía de las niñas es ir a la playa, ¿no? Evidentemente yo cuando era pequeña iba mucho más a la playa que estas niñas, pero yo quería llevarlo al límite, ¿no? Quería hacer sentir el barrio como un espacio completamente cerrado, como una visión completa de mundo, digamos, delimitada por la propia Panza de Burro. Yo quería que se sintiera que el sueño de las niñas era ir a esa playa que es tan lejana para ellas, ¿no? Ellas entienden que hay un mundo más allá, plagado de guiris, de sombrillas hechas con palmeras, de toallas, de pelotas, al que no pueden pertenecer, y juegan con pertenecer a él, ¿no? Pero son tan conscientes de él porque lo ven tan de fuera que al mismo tiempo, como te dije antes, son capaces de ironizar, de reírse e incluso de aprovecharse de ese mundo, porque en un determinado capítulo ellas quieren vender cosas que no son vendibles en realidad a los guiris, porque desde pequeñas se les ha enseñado
que ellas pueden sacar provecho económico de esas personas, que la única vía de conseguir dinero que tienen es sacar dinero de los guiris hediondos, ¿no? Entonces yo creo que al final es como una especie de escenificación mini de una realidad que hay en toda Canarias, que es que la gente de aquí no tenemos las necesidades básicas cubiertas, sobre todo a nivel cultural, porque casi todos los recursos se destinan de cara al turismo. Y aquí vivimos personas que queremos experimentar y vivir vida cultural, social, normal, ¿no? No solamente orientada al turismo. Muchas veces yo me encuentro a mí misma pensando cómo voy pasando por una calle, ya no me ocurre tanto porque tengo una visión un poco más politizada, cómo hacer que esa calle sea más vendible, más apetecible para el turista. Y eso lo he aprendido desde pequeña, ¿no? Cómo esa necesidad continuamente de vender cada espacio, de sacar rendimiento económico, cuando en realidad lo que nosotras necesitamos aquí son otro tipo de cosas, ¿no? Y ahora con el paso del tiempo y sobre todo con la llegada del coronavirus, me he dado cuenta muy fuertemente de que el modelo económico de Canarias está completamente muerto, nos ha matado con el paso de los años. Hay tantísima gente que está pasándolo muy mal con esta situación y yo realmente creo que, no sé cómo lo vamos a hacer, pero es obvio que el modelo turístico tiene que cambiar. Y creo que una de las cosas que ha hecho que en cierta medida Panza de Burro llame la atención es que en este momento de tensión histórica en la que nos estamos planteando fuertemente qué vamos a hacer con nuestro modelo turístico, hay un libro que en cierta medida trata ese tema, ¿no? Porque yo a veces me intento como dar explicaciones de por qué me ha salido tan bien a nivel de atención en medios y de venta y no sé qué, y creo que tiene que ver con que a lo mejor el momento histórico en el que estamos, pues necesita de historias que narren la realidad de las trabajadoras del hogar, de las camareras de piso, y no continuamente gente burguesa que cuenta sus historias de siempre, ¿no? Tengo esa sensación. Creo que eso precisamente, además de los vínculos comunes de la cultura gaditana y tinerfeña que hemos hablado, creo que precisamente eso que denuncia es una denuncia totalmente que se puede aplicar perfectamente en el litoral de Cádiz, tú Sí. misma lo has dicho, es exactamente lo mismo, hay las mismas carencias, la misma precariedad y todo es a costa de un modelo turístico. Entonces yo creo que este Panza de Burro, por eso es una lectura aquí, vamos, que es ineludible, vamos, que es muy, muy, muy recomendable también para los gaditanos. Si te parece, para terminar esta entrevista, qué mejor manera de acercarnos al libro, que tú nos leas un fragmento de él y ya con eso damos por acabado Vale. de Música de Lobo. Me voy a poner las gafas. Muy bien. Bueno, voy a leer un fragmento que es uno de los primeros capítulos en el que se describe la forma del barrio, que evidentemente es un barrio ficcionado, pero está basado en mi barrio real, que es Los Piquetes. Como turmas debajo de la Pinocha. Azul, marino, rosado, amarillo, más amarillo, amarillo quemado, amarillo huevo frito, rojo. Así eran las casas del barrio, de muchos colores, como las casillas del ludo, de todos los colores y a medio empezar, a medio terminar, pero ninguna completa. Eran casas como monstruos incompletos, casi todas con alguna parte sin encalar, con los bloques descubiertos, con los bloques con musgo y humedades, casi todas construidas por sus propios habitantes, piedra a piedra, bloque a bloque, casi todas ilegales, casi todas distribuidas por familias, los quemados, los puños, los hueveros, los casianos, los caballos, los chinos, los pajineros, los negros, como pajaritos que fabrican los nidos unos cerca de los otros, unos encima de los otros para protegerse, y todo empinado, un barrio vertical sobre un monte vertical cubierto de nubes bajas, todo surcado por una cueva horizontal muy larga, que iba hasta la cumbre y bajaba hasta la mar, como el manto de la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena, tan vertical que a veces parecía que los BMWs detalizados se iban a caer para atrás con la música a todo dar, y que les iban a salir alas y nos iban a llevar volando para la playa San Marcos, pero no pasaba, eso no pasaba nunca, y ponían el freno a mano y metían la primera y empezaban a chillar goma y subían para arriba y se presinaban. Siempre se presinaban cuando pasaban por delante de la iglesia de la Virgen del Rosario. Pues muchas gracias, Andrea. Ha sido un auténtico placer. El libro tiene tantas aristas que nos podíamos llevar media hora más hablando, horas. Pero bueno, gracias por tu atención, por haber sido tan amable, por participar en esta noche con nosotros aquí en Música de Lobo. Muchísimas gracias a ti, de verdad.